Anciana visita a su hijo en la prisión más peligrosa del mundo y descubre un secreto devastador. Una anciana de 72 años camina despacio hacia la entrada de la prisión más temida de América Latina. Sus manos tiemblan mientras sostiene una pequeña bolsa de tela gastada. Dentro lleva 3 fotografías amarillentas, una carta arrugada y el último pedazo de esperanza que le queda en el corazón. Hoy va a ver a su hijo por primera vez en 5 años, pero lo que descubrirá detrás de esos muros de concreto armado y metal le romperá el alma de una manera que nunca imaginó. Porque en el centro de confinamiento del terrorismo, conocido como CECOT, donde los criminales más peligrosos del mundo purgan condenas eternas, su hijo le revelará un secreto que lo cambiará todo, un secreto que ha guardado durante décadas y que finalmente saldrá a la luz en el lugar más oscuro que existe sobre la tierra. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que pasó ese día les cambió la vida para siempre. El autobús que traía a Mariana Solís desde San Salvador había tardado 3 horas en llegar hasta aquel punto remoto en medio de las montañas. Durante todo el trayecto, ella había mirado por la ventana sin ver realmente el paisaje que desfilaba ante sus ojos cansados. Sus pensamientos estaban completamente absortos en lo que le esperaba al final del camino. Hacía 5 años que no veía a Roberto, su único hijo, su razón de existir, el niño que había cargado en su vientre durante 9 meses y al que había dedicado cada segundo de su vida. Las otras 3 mujeres que viajaban con ella en el autobús tampoco hablaban mucho. Todas compartían el mismo dolor silencioso. Todas iban a visitar a algún hijo, hermano o esposo encerrado en aquella fortaleza inexpugnable. Una de ellas, una mujer de unos 40 años con el rostro marcado por el sufrimiento, lloraba en silencio limpiándose las lágrimas con un pañuelo deshilachado. Otra, mayor que Mariana, rezaba el rosario con los ojos cerrados, moviendo los labios en una oración desesperada que solo Dios podía escuchar. Mariana apretó con más fuerza la bolsa que llevaba en su regazo. Dentro estaban los únicos tesoros que le quedaban de su hijo. Una fotografía de Roberto a los 7 años, el día de su primera comunión, vestido con un traje blanco inmaculado y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Otra foto de cuando cumplió 15 años, alto y delgado, con los ojos brillantes llenos de sueños y esperanzas. Y una tercera, la última que se habían tomado juntos, apenas 2 semanas antes de que todo se derrumbara, antes de que su mundo perfecto se convirtiera en una pesadilla sin fin. El autobús comenzó a reducir la velocidad y Mariana sintió que el corazón se le aceleraba hasta el punto de sentir que se le saldría del pecho. A lo lejos, emergiendo como una montaña artificial en medio del paisaje desolado, apareció la estructura del CECOT. Era imponente, aterradora, una construcción que parecía diseñada no para albergar seres humanos, sino para enterrarlos vivos. Los muros de concreto se elevaban hacia el cielo como murallas infranqueables, coronados por torres de vigilancia donde guardias armados observaban cada centímetro del perímetro con rifles de asalto y binoculares de largo alcance. «Dios mío», susurró una de las mujeres del autobús, persignándose al ver aquella monstruosidad de hormigón y acero. Mariana tragó saliva con dificultad. Había visto fotografías del CECOT en los periódicos, había escuchado las historias en las noticias, pero nada la había preparado para enfrentarse a la realidad física de aquel lugar. Era como si hubieran construido un pedazo del infierno sobre la tierra, un sitio donde la esperanza iba a morir cada mañana con el amanecer.
El autobús se detuvo en el primer punto de control, a casi 1 kilómetro de distancia de la entrada principal. Un guardia uniformado subió al vehículo y revisó los documentos de cada visitante con una minuciosidad casi obsesiva. Cuando llegó hasta Mariana, ella le extendió su cédula de identidad con manos temblorosas. El guardia la miró con ojos fríos, sin rastro de empatía o compasión, como si estuviera acostumbrado a ver el dolor humano hasta el punto de haberse vuelto completamente inmune a él. ¿A quién viene a visitar?, preguntó con voz monótona. A mi hijo, Roberto Solís Mendoza, respondió Mariana. Su voz apenas un susurro ronco cargado de emoción contenida. El guardia revisó una tableta electrónica, deslizando el dedo por la pantalla durante lo que parecieron eternidades. Finalmente asintió y le devolvió los documentos. El protocolo de seguridad es estricto, nada de objetos personales más allá de lo autorizado. Las fotografías que trae tendrán que quedar en custodia, se las devolverán al salir. ¿Trae teléfono celular? Mariana negó con la cabeza. Había dejado su viejo teléfono en casa, siguiendo las instrucciones que le habían dado cuando finalmente, después de meses de trámites burocráticos interminables, le habían concedido el permiso para visitar a Roberto. Solo podía llevar su identificación, las fotografías que querían confiscarle y la carta que había escrito durante noches de insomnio, plasmando en papel todo lo que su corazón necesitaba decirle a su hijo. El autobús avanzó lentamente a través de 2 controles de seguridad más, cada uno más riguroso que el anterior. En el segundo punto de revisión, los guardias hicieron bajar a todas las visitantes y las sometieron a un registro corporal exhaustivo. Mariana tuvo que pasar por un escáner corporal completo y permitir que una guardia de seguridad revisara cada centímetro de su ropa. La humillación era parte del proceso, una forma más de recordarles que allí dentro, en aquel mundo paralelo de cemento y desesperación, las reglas normales de la dignidad humana no aplicaban. Finalmente, llegaron a la entrada principal del Secot. El edificio se alzaba ante ellas como una catedral del sufrimiento, con sus muros grises y ventanas diminutas que apenas dejaban pasar la luz. Un letrero enorme con letras negras sobre fondo blanco proclamaba Centro de Confinamiento del Terrorismo, Secot, ingreso restringido, instalación de máxima seguridad. Mariana sintió que las piernas le temblaban mientras caminaba junto al grupo de visitantes hacia la entrada. Una de las mujeres, la que había estado llorando durante todo el viaje, se detuvo de repente y comenzó a sollozar con más intensidad. No puedo entrar ahí, gimió, aferrándose al brazo de otra visitante. Es como entrar a una tumba. Tienen que ser fuertes, dijo la mujer mayor que había estado rezando el rosario, su voz firme a pesar de las lágrimas que también rodaban por sus mejillas arrugadas. Nuestros hijos nos necesitan. Somos lo único que les queda en este mundo. Esas palabras resonaron en el corazón de Mariana como un eco doloroso de la verdad. Roberto no tenía a nadie más. Su padre había muerto hacía 10 años de un infarto fulminante, llevándose consigo todos los sueños que había tenido para su hijo. Los hermanos de Mariana, avergonzados por lo que Roberto había hecho, le habían dado la espalda, negándose incluso a mencionar su nombre. Los amigos de la infancia habían desaparecido como humo en el viento. Ella era todo lo que le quedaba a Roberto, y aunque el mundo entero lo hubiera condenado, aunque los periódicos lo llamaran monstruo y criminal, para ella seguía siendo su niño, el bebé que había mecido en sus brazos, el niño que había curado cuando tenía fiebre, el adolescente al que había enseñado a ser un hombre de bien. ¿Dónde había fallado? Esa pregunta la había torturado durante 5 años, quitándole el sueño, consumiéndola desde adentro como un cáncer implacable. ¿En qué momento su hijo había tomado el camino equivocado? ¿Cuándo se había convertido en la persona que ahora estaba encerrada en la prisión más terrible del continente? Las puertas de acero de la entrada principal se abrieron con un sonido mecánico ensordecedor,
revelando un pasillo largo y estrecho, iluminado por luces fluorescentes que proyectaban un resplandor fantasmal sobre las paredes de cemento desnudo. El grupo de visitantes fue conducido por guardias armados a través de una serie de puertas de seguridad, cada una más gruesa y reforzada que la anterior. El sonido de los cerrojos electrónicos cerrándose detrás de ellas era como el golpe de un martillo sobre un ataúd. Mariana contó mentalmente: 1 puerta, 2 puertas, 3, 4, 5. Con cada puerta que se cerraba a sus espaldas, sentía que se alejaba más del mundo exterior, que penetraba más profundo en las entrañas de aquel infierno de concreto. El aire dentro del Secot era pesado, cargado con el olor a desinfectante industrial, mezclado con algo más oscuro y más difícil de identificar. El olor del miedo, de la desesperación, de vidas humanas almacenadas en cajas de cemento sin esperanza de redención. Finalmente llegaron a una sala de espera donde les ordenaron sentarse. Era un espacio austero, con bancos de metal atornillados al suelo y paredes pintadas de un color gris institucional deprimente. No había ventanas, solo las mismas luces fluorescentes que zumbaban constantemente con un sonido irritante que ponía los nervios de punta. Un reloj digital en la pared marcaba las 3 de la tarde. Mariana llevaba despierta desde las 4 de la madrugada, preparándose para este momento, revisando una y otra vez las fotografías, leyendo y releyendo la carta que había escrito para Roberto. Una guardia entró en la sala de espera con una carpeta en las manos y comenzó a llamar nombres. Cuando pronunció Mariana Solís, el corazón de la anciana dio un vuelco tan violento que pensó que se desmayaría allí mismo. Se puso de pie con dificultad, sus rodillas artríticas protestando por el esfuerzo, y siguió a la guardia a través de otro pasillo largo y estrecho. El encuentro durará 30 minutos, explicó la guardia sin mirarla mientras caminaba con paso militar. Estará separada del recluso por una barrera de vidrio blindado. Podrán hablar a través de un sistema de intercomunicación. No se permite ningún tipo de contacto físico. No puede pasarle nada al recluso. Si intenta hacerlo, la visita terminará inmediatamente y perderá sus privilegios de visitante. ¿Entendido? Mariana asintió, aunque sentía que el nudo en su garganta era tan grande que no podría hablar aunque lo intentara. 30 minutos. Solo 30 minutos para ver a su hijo después de 5 años de separación absoluta. 30 minutos para decirle todo lo que había guardado en su corazón durante 1825 días de agonía. La guardia se detuvo frente a una puerta metálica con el número 7 pintado en negro. Sacó un juego de llaves, abrió la cerradura y le hizo un gesto a Mariana para que entrara. La habitación era pequeña, no más de 3 metros por 3 metros, dividida por la mitad por un grueso panel de vidrio blindado que iba desde el suelo hasta el techo. Del lado de Mariana había una silla de plástico y un teléfono antiguo colgado en la pared. Del otro lado del vidrio había una silla idéntica y otro teléfono. Pero la silla del otro lado estaba vacía. Mariana se sentó, sintiendo que todo su cuerpo temblaba de anticipación y terror mezclados en proporciones iguales. Miró fijamente la silla vacía, esperando, conteniendo la respiración. Los segundos se estiraron como horas. Podía escuchar el latido de su propio corazón, tan fuerte que parecía llenar toda la habitación con su ritmo frenético. Y entonces la puerta del otro lado se abrió. 2 guardias entraron primero, seguidos por una figura delgada vestida con el uniforme blanco de los reclusos del Secot. Mariana ahogó un grito y se llevó la mano a la boca. Por un momento no reconoció al hombre que estaba del otro lado del vidrio. No podía ser Roberto, no podía ser su hijo. El hombre que caminaba encadenado entre los 2 guardias era una sombra fantasmal de lo que Roberto había sido.
Había perdido al menos 20 kilos, su rostro estaba demacrado, con las mejillas hundidas y los ojos rodeados de ojeras profundas que le daban el aspecto de una calavera viviente. Tenía el cabello rapado casi al cero y una cicatriz nueva que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de los labios. Sus manos estaban esposadas al frente, conectadas por una cadena corta a los grilletes que llevaba en los tobillos. Caminaba con pasos cortos, arrastrando los pies, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Los guardias lo sentaron en la silla y le quitaron las esposas de las manos, aunque dejaron los grilletes en los pies. Uno de ellos señaló el teléfono, y Roberto asintió casi imperceptiblemente. Los guardias salieron de la habitación, pero Mariana podía verlos a través de la ventana de la puerta, vigilando, observando cada movimiento. Roberto levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Mariana. En ese momento, Mariana vio en los ojos de su hijo algo que le heló la sangre en las venas. No era solo tristeza o dolor lo que veía allí. Era algo mucho más profundo y más oscuro. Era la muerte del alma, la extinción completa de la esperanza, el vacío absoluto de alguien que ha dejado de creer que existe algo bueno en el mundo. Con manos temblorosas, Roberto tomó el teléfono del otro lado del vidrio. Mariana hizo lo mismo, presionando el auricular contra su oreja con tanta fuerza que le dolió. «Mamá», dijo Roberto, y su voz sonaba extraña, distante, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de un pozo oscuro. «No deberías haber venido». Esas fueron las primeras palabras que su hijo le dirigió después de 5 años de separación. «No te extrañé, no gracias por venir, no te amo». Solo ese rechazo doloroso, esa súplica desesperada para que se alejara, para que lo dejara pudrirse en aquel infierno sin testigos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana sin que pudiera controlarlas. Presionó la mano libre contra el vidrio, como si pudiera atravesarlo, como si pudiera tocar a su hijo, aunque fuera a través de esa barrera impenetrable. «Roberto, mi niño, mi amor, te he extrañado tanto», sollozó. «Cada día, cada noche, no he dejado de pensar en ti ni un solo segundo. He venido a decirte que no estás solo, que nunca estarás solo mientras yo respire». Roberto cerró los ojos con fuerza, como si las palabras de su madre le causaran un dolor físico insoportable. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla marcada por la cicatriz. «No merezco tu amor», mamá susurró con voz quebrada. «No merezco que pierdas tu tiempo viniendo a este lugar. Deberías olvidarte de que tenías un hijo. Deberías fingir que morí hace 5 años, porque el Roberto que conociste ya no existe. Murió el día que me encerraron aquí». «No digas eso», gritó Mariana, su voz ahogada por el llanto. «Eres mi hijo, siempre serás mi hijo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que digan de ti. Yo sé quién eres realmente. Yo sé que hay bondad en tu corazón». Roberto abrió los ojos y la miró con una expresión que Mariana no supo interpretar. Había dolor allí, sí, pero también había algo más. Algo que parecía una mezcla de culpa, vergüenza y un secreto tan pesado que parecía estar aplastándolo desde adentro. «Mamá, hay algo que necesito decirte», comenzó Roberto, su voz temblando. «Algo que he querido decirte durante 5 años, pero no he tenido el valor de hacerlo. He esperado este momento, he temido este momento, porque sé que cuando te lo diga, me vas a odiar como todos me odian, y no sé si podré soportar ver ese odio en tus ojos». Mariana sacudió la cabeza violentamente, presionando la mano contra el vidrio con más fuerza, como si pudiera transmitirle su amor a través de ese gesto desesperado. «Jamás podría odiarte, Roberto. Eres la sangre de mi sangre, la carne de mi carne. Nada de lo que me digas cambiará el hecho de que eres mi hijo y que te amo con todo mi corazón». Roberto se mordió el labio inferior, un gesto que había tenido desde niño cuando estaba nervioso o asustado. Mariana lo recordaba haciendo ese mismo gesto,
cuando tenía 5 años y había roto accidentalmente el jarrón favorito de su abuela. Lo recordaba mordiéndose el labio de esa misma manera cuando tenía 10 años y había suspendido un examen de matemáticas. Era un gesto tan familiar, tan profundamente arraigado en su memoria, que por un momento olvidó dónde estaban y vio solo a su niño asustado que necesitaba el consuelo de su madre. «Mamá, yo no cometí los crímenes por los que me condenaron», dijo Roberto, y las palabras salieron de su boca como una confesión arrancada desde lo más profundo de su alma. «Soy inocente». Pero nunca lo dije en el juicio, porque estaba protegiendo a alguien a quien amaba más que a mi propia vida, alguien por quien hubiera muerto 1000 veces antes que dejar que sufriera lo que yo estoy sufriendo ahora. El mundo de Mariana se detuvo por completo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Las palabras de Roberto flotaban en el espacio entre ellos como fantasmas que no terminaban de materializarse completamente. «¿Qué estás diciendo?», susurró Mariana, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Roberto, ¿qué me estás diciendo?». Roberto se inclinó hacia adelante, acercando su rostro demacrado al vidrio tanto como pudo. Sus ojos, que habían estado muertos y vacíos momentos antes, ahora ardían con una intensidad feroz, con la desesperación de alguien que finalmente está liberando un secreto que ha estado envenenándolo desde adentro durante años. «Hace 6 años conocí a una mujer», comenzó Roberto, y su voz ahora era más firme, como si al empezar a contar la verdad hubiera encontrado una fortaleza que creía perdida. Se llamaba Elena. Trabajaba en el mismo edificio que yo, en el departamento de contabilidad. Era hermosa, mamá, pero no solo por fuera. Tenía una luz en sus ojos, una bondad en su corazón que yo nunca había visto en nadie. Me enamoré de ella desde el primer momento en que intercambiamos palabras en el ascensor. Mariana escuchaba sin parpadear, sin atreverse a interrumpir, sintiendo que cada palabra de Roberto estaba cargada con el peso de una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Durante meses, traté de acercarme a ella, de ganarme su confianza, continuó Roberto, y una sombra de sonrisa triste cruzó su rostro al recordar. Finalmente, aceptó salir conmigo. Esa primera cita fue la noche más feliz de mi vida. Hablamos durante horas, compartimos nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Descubrí que ella también venía de una familia humilde como la nuestra, que también había tenido que luchar por cada oportunidad que había conseguido en la vida. Congeniamos de una manera que yo nunca había experimentado con nadie. «¿Por qué nunca me hablaste de ella?», preguntó Mariana suavemente. «¿Por qué nunca me la presentaste?». Roberto bajó la mirada y la culpa volvió a apoderarse de su expresión. «Porque Elena tenía un secreto, mamá. Un secreto terrible que ella me confió después de 3 meses de estar juntos. Su hermano mayor, Mauricio, estaba involucrado con una pandilla, con una de las maras más peligrosas del país. Ella había tratado durante años de sacarlo de ese mundo, de convencerlo de que dejara esa vida. Pero él estaba demasiado metido, demasiado profundo, y la mara no deja salir a nadie vivo». El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido. Podía sentir que se acercaban al núcleo de la historia, al punto donde todo se había derrumbado. «Elena vivía con miedo constante», continuó Roberto. «Miedo de que su hermano terminara muerto en una alcantarilla. Miedo de que las autoridades descubrieran su conexión con la pandilla y la arrestaran a ella también solo por ser su hermana. Me hizo prometerle que nunca le contaría a nadie sobre Mauricio, que mantendría ese secreto a toda costa. Y yo se lo prometí porque la amaba, mamá. La amaba tanto que hubiera hecho cualquier cosa por protegerla». Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano esposada, el sonido de las cadenas resonando en la pequeña habitación. Un día, hace 6 años, Elena me llamó desesperada. Me dijo que necesitaba verme urgentemente, que había pasado algo terrible. Nos encontramos en un café cerca del centro.
Ella estaba destrozada, temblando, apenas podía articular las palabras. Me contó que su hermano Mauricio había participado en un asalto a una joyería. Había sido un trabajo que salió terriblemente mal. El dueño de la joyería intentó defenderse y en el forcejeo resultó muerto. También murió un cliente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. 2 personas inocentes habían perdido la vida y Mauricio era uno de los responsables. Mariana sintió que el estómago se le revolvía. Recordaba ese caso. Había salido en todos los periódicos, en todas las noticias. El brutal asesinato del dueño de la joyería y de un padre de familia que solo había ido a comprar un regalo de aniversario para su esposa. Recordaba la indignación pública, las manifestaciones exigiendo justicia, la presión sobre la policía para que encontrara a los culpables. Mauricio estaba escondido, continuó Roberto. La policía estaba buscándolo por toda la ciudad. Sabían que había sido él porque una cámara de seguridad lo había captado, aunque la imagen era borrosa. Elena estaba desesperada. Me suplicó que la ayudara. Me dijo que Mauricio quería entregarse, que no podía vivir con la culpa de lo que había hecho, pero que tenía miedo de lo que le harían en la cárcel. Las pandillas tienen códigos, mamá. Si Mauricio se entregaba a la policía, la Mara lo consideraría un traidor. No solo lo matarían a él, sino que también irían por Elena, por su madre, por todos los miembros de su familia. Roberto se detuvo, respirando con dificultad, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Elena me miró a los ojos y me pidió lo imposible. Me pidió que me entregara en lugar de su hermano. Me dijo que yo no tenía antecedentes penales, que los abogados podrían argumentar que había sido un accidente, que podría salir con una condena menor. Me prometió que ella reuniría dinero para pagarme los mejores abogados, que haría todo lo que estuviera en su poder para sacarme de prisión lo antes posible. Y me dijo que si verdaderamente la amaba, si verdaderamente quería demostrarle mi amor, haría ese sacrificio por ella y por su familia. Mariana dejó escapar un sollozo ahogado. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que su hijo, su Roberto bueno y noble, hubiera sido manipulado de esa manera tan cruel. Al principio le dije que no, continuó Roberto, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Le dije que estaba loca, que no podía pedirme algo así. Pero ella me dijo que si yo no la ayudaba, Mauricio moriría, y ella también moriría, si no físicamente entonces espiritualmente, porque no podría vivir con la culpa de haber perdido a su hermano. Me dijo que yo era su única esperanza, su única salvación. Me dijo que me amaba y que pasaría el resto de su vida tratando de compensarme por este sacrificio. Roberto hizo una pausa, respirando profundamente, preparándose para la parte más dolorosa de la historia. Yo era joven y estúpido, mamá. Estaba tan ciegamente enamorado de Elena que creí que el amor podía conquistar todo. Creí que si hacía este sacrificio por ella, demostraría la profundidad de mis sentimientos. Creí en sus promesas, en su amor, en la posibilidad de un futuro juntos después de que todo esto terminara. Así que acepté. Fui a la policía y confesé los crímenes. Les di detalles que Elena me había proporcionado sobre cómo había ocurrido todo. Describí la joyería, el forcejeo, todo. Los detectives estaban tan contentos de haber resuelto el caso que no cuestionaron mi confesión. Me arrestaron inmediatamente. Pero Roberto, interrumpió Mariana, su voz llena de angustia, ¿no dijiste nada en el juicio? ¿No explicaste la verdad? Roberto sacudió la cabeza con amargura. Elena me prometió que vendría a verme, que me apoyaría durante todo el proceso. Me prometió que estaría allí en cada audiencia del juicio. Pero desde el momento en que me arrestaron, desapareció. Nunca vino a visitarme a la cárcel preventiva. Nunca respondió mis llamadas. Nunca contrató a los abogados que había prometido. Me asignaron un defensor público que apenas tenía tiempo de revisar mi caso. Durante el juicio,
Mantuve mi confesión porque todavía tenía la esperanza de que Elena cumpliera su promesa. Pensé que solo estaba asustada, que eventualmente vendría, pero nunca lo hizo. La voz de Roberto se quebró completamente. Me condenaron a 40 años de prisión, mamá. 40 años por crímenes que no cometí. Me enviaron aquí, al SECOT, porque debido a la gravedad de los asesinatos, me clasificaron como de máxima peligrosidad. Y aquí he estado durante 5 años, pudriéndome en una celda de 2 metros por 3 metros, saliendo solo 1 hora al día para caminar en círculos en un patio de concreto rodeado de muros de 10 metros de altura. He perdido mi juventud, mi libertad, mi dignidad, y todo por amor a una mujer que me usó y me descartó como si yo no fuera nada. Mariana estaba llorando tan intensamente que apenas podía ver a su hijo a través del vidrio empañado por sus lágrimas. Sentía una mezcla de emociones tan poderosa que pensó que su corazón literalmente se rompería en 1000 pedazos. Sentía amor por su hijo, compasión por su sufrimiento, pero también sentía una rabia ardiente hacia esa mujer llamada Elena que había manipulado a Roberto de manera tan despiadada. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», gritó Mariana. «¿Por qué nunca me contaste la verdad? Yo hubiera podido ayudarte, hubiera contratado abogados, hubiera movido cielo y tierra para demostrar tu inocencia, porque tenía vergüenza». «Mamá», respondió Roberto. «Vergüenza de haber sido tan estúpido, tan ingenuo, tan ciego. Vergüenza de haber decepcionado a papá, a ti, a toda la familia. Preferí que pensaras que era culpable de un crimen que cometí antes que admitir que fui lo suficientemente tonto como para confesar crímenes que no cometí por una mujer que no me amaba realmente. Al menos si pensabas que era un criminal, podías conservar la idea de que había tomado mis propias decisiones, aunque fueran equivocadas. Pero la verdad es mucho peor. Fui un tonto manipulado que arruinó su vida por nada». Mariana golpeó el vidrio con la palma de la mano, el sonido resonando en la pequeña habitación. «No eres un tonto, eres un hombre bueno que fue víctima de una mujer malvada», gritó. «Roberto, todavía podemos hacer algo. Podemos contratar abogados, podemos apelar la sentencia, podemos contar la verdad». Roberto sacudió la cabeza lentamente, y en su expresión había una resignación tan profunda que partió el corazón de Mariana en dos. «Es demasiado tarde, mamá. Han pasado 5 años. No tengo pruebas de nada de lo que digo». Elena desapareció. Probablemente se cambió de nombre y se mudó a otro país. Mauricio, el verdadero asesino, sigue libre en algún lugar, protegido por su pandilla. Mi confesión está en todos los registros legales. Aun si encontrara la manera de retractarme ahora, nadie me creería. Pensarían que solo estoy tratando de escapar de mi condena. El sistema no está diseñado para corregir errores, mamá. Está diseñado para encerrar personas y olvidarse de ellas. No puedo aceptar eso, sollozó Mariana. No puedo aceptar que mi hijo pase el resto de su vida encerrado en este lugar horrible por crímenes que no cometió. Tiene que haber algo que podamos hacer. Tiene que haber justicia en este mundo». Roberto la miró con una ternura infinita, mezclada con una tristeza igual de infinita. «La única justicia que necesito ahora, mamá, es saber que tú me crees. Saber que aunque el mundo entero piense que soy un asesino, mi madre sabe la verdad. Eso es lo único que me ha mantenido vivo durante estos 5 años en el infierno. La esperanza de que algún día pudiera decirte la verdad y que tú me creyeras». Mariana presionó su frente contra el vidrio frío, deseando con cada fibra de su ser poder abrazarlo, poder sentir el calor de su cuerpo, poder consolarlo como lo había consolado cuando era niño y tenía pesadillas. «Te creo», mi amor susurró. «Te creo con todo mi corazón, y te prometo que no voy a rendirme. Voy a luchar por ti. Voy a buscar la manera de demostrar tu inocencia, aunque me tome el resto de mi vida hacerlo». En ese momento, la puerta del lado de Roberto se abrió y uno de los guardias entró. «Se acabó», el tiempo anunció con voz impersonal. «La visita ha terminado». «No», gritó Mariana.
Solo 5 minutos más, por favor, solo 5 minutos más. Pero el guardia no prestó atención a sus súplicas. Se acercó a Roberto y comenzó a ponerle las esposas nuevamente en las muñecas. Roberto no se resistió. Simplemente dejó que lo encadenaran como a un animal, con la misma resignación con la que probablemente había aprendido a aceptar todo en ese lugar. Antes de que los guardias se lo llevaran, Roberto se inclinó hacia el teléfono una última vez. «Mamá, hay una cosa más que necesito que sepas. Durante estos 5 años en el Secot he tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre la vida, sobre las decisiones que tomé. Y me di cuenta de algo importante. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de la injusticia, a pesar de haber perdido mi libertad, no me arrepiento completamente de haber intentado salvar a Elena. Porque en ese momento, actuando desde el amor, aunque fuera un amor mal dirigido, estaba siendo la mejor versión de mí mismo que conocía. El problema no fue amar demasiado. El problema fue amar a la persona equivocada, confiar en alguien que no merecía esa confianza. Las lágrimas rodaban por las mejillas de ambos, madre e hijo, separados por un vidrio que podría haber sido un océano entero por lo inalcanzables que eran el uno para el otro. «Te amo, mamá», dijo Roberto. «Gracias por venir, gracias por creerme, pero por favor, no vuelvas más. No quiero que desperdicies tus últimos años viniendo a este lugar de muerte. Vive tu vida, sé feliz. Esa será la única forma en que yo pueda encontrar algo de paz aquí dentro, sabiendo que al menos tú estás bien allá afuera». «Volveré», prometió Mariana con fiereza. «Volveré cada vez que me dejen y voy a luchar por sacarte de aquí. No voy a descansar hasta que el mundo sepa la verdad». Los guardias arrastraron a Roberto hacia la puerta. Él se volvió una última vez, su rostro demacrado iluminado por las lágrimas, y le lanzó un beso a su madre a través del vidrio. Luego desapareció por la puerta y se fue. Mariana se quedó sentada en aquella silla de plástico durante varios minutos después de que Roberto se fuera, llorando de una manera que no había llorado desde el día del funeral de su esposo. Lloraba por su hijo, por los años robados, por la juventud perdida, por la injusticia aplastante de todo. Pero también lloraba de alivio, porque finalmente conocía la verdad, finalmente entendía lo que había pasado, finalmente podía reconciliar la imagen del niño bueno que había criado con el hombre que estaba encerrado en el Secot. Cuando finalmente se puso de pie para salir de la habitación de visitas, sentía que había envejecido 10 años en 30 minutos. Cada paso que daba hacia la salida le pesaba como si llevara cadenas invisibles en los tobillos. Pasó por las 5 puertas de seguridad en orden inverso, escuchando el sonido de los cerrojos electrónicos, sintiendo que con cada puerta que se abría se alejaba físicamente de su hijo, pero se acercaba espiritualmente a él de una manera que no había sido posible durante 5 años de silencio y secretos. Cuando finalmente salió al exterior y el sol de la tarde le golpeó el rostro, Mariana respiró profundamente el aire libre, consciente de que Roberto no podía hacer lo mismo, consciente de que él estaba atrapado en aquella tumba de concreto, respirando aire reciclado y viviendo bajo luces artificiales 23 horas al día. En el autobús de regreso a San Salvador, Mariana no lloró. En lugar de eso, comenzó a planear. Comenzó a pensar en lo que haría ahora que conocía la verdad. Necesitaba encontrar un abogado, alguien que estuviera dispuesto a tomar un caso aparentemente imposible. Necesitaba encontrar pruebas, testimonios, cualquier cosa que pudiera ayudar a demostrar la inocencia de Roberto. Necesitaba encontrar a Elena y a Mauricio, aunque le tomara años hacerlo. Cuando llegó a su pequeña casa en las afueras de San Salvador, ya había oscurecido. Entró, encendió las luces y fue directamente a la habitación que había sido de Roberto cuando era niño. La había mantenido exactamente como él la había dejado. La cama con la colcha azul, el escritorio donde había hecho la tarea durante toda su vida escolar,
los estantes llenos de libros y trofeos de fútbol de cuando jugaba en el equipo de la escuela. Mariana se sentó en la cama de Roberto y sacó de su bolso las 3 fotografías que le habían devuelto en la salida del Secot. Miró la imagen de Roberto a los 7 años, sonriendo inocentemente en su traje de primera comunión, y se prometió a sí misma que no descansaría hasta devolver esa inocencia, hasta limpiar su nombre, hasta traerlo de vuelta a casa. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Mariana, que nunca había sido una mujer de tomar acción drástica, que siempre había sido callada y obediente, se transformó en una fuerza de la naturaleza movida por el amor maternal más puro y feroz. Visitó a 5 abogados diferentes antes de encontrar uno que estaba dispuesto a al menos escuchar la historia completa. Era un hombre joven llamado Tomás Guerrero, recién salido de la universidad, idealista y todavía creyente en la justicia, a pesar de trabajar en un sistema que constantemente lo decepcionaba. Tomás escuchó la historia de Roberto con atención, tomando notas meticulosas, haciendo preguntas penetrantes. Cuando Mariana terminó de hablar, él se recostó en su silla y suspiró profundamente. «Señora Solís, no voy a mentirle», dijo con honestidad brutal. «Este es uno de los casos más difíciles que he escuchado. Su hijo confesó los crímenes. Esa confesión está en el registro oficial. Revertir una condena basada en una confesión voluntaria es casi imposible, especialmente después de 5 años. Pero tiene que haber algo que podamos hacer», insistió Mariana, inclinándose hacia adelante con desesperación en los ojos. «Mi hijo es inocente. No puede pasar el resto de su vida en prisión por crímenes que no cometió». Tomás se quedó en silencio durante un largo momento, sus dedos tamborileando sobre el escritorio mientras pensaba. Finalmente habló. «Hay una cosa que podríamos intentar, aunque las probabilidades de éxito son muy bajas. Podríamos presentar una moción de habeas corpus argumentando que la confesión de su hijo fue obtenida bajo coacción emocional. Si pudiéramos demostrar que Elena manipuló a Roberto para que confesara, y si pudiéramos encontrar evidencia de que ella existió realmente y que tenía un hermano involucrado con pandillas, podríamos tener los cimientos de un caso. Pero necesitaríamos pruebas concretas, no solo la palabra de Roberto contra el vacío». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Mariana ansiosamente. «Registros de empleo mostrando que Roberto y Elena trabajaron en el mismo edificio. Testimonios de compañeros de trabajo que los vieron juntos. Registros telefónicos de llamadas entre ellos. Cualquier evidencia documental de la existencia de Elena y de su hermano Mauricio. Si pudiéramos encontrar a Mauricio y demostrar que él fue quien realmente cometió los crímenes, eso sería un golpe maestro, pero eso es casi imposible. Las pandillas protegen a sus miembros con un código de silencio inquebrantable». Mariana sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. «Yo puedo conseguir eso», dijo con determinación. «Yo puedo investigar, puedo hacer preguntas, puedo encontrar a las personas que trabajaron con Roberto». Tomás le lanzó una mirada de advertencia. «Señora Solís, necesito que entienda los riesgos. Si empieza a hacer preguntas sobre pandilleros, sobre crímenes no resueltos, sobre personas que desaparecieron deliberadamente, podría estar poniéndose en peligro. Las maras no toleran a quienes hacen demasiadas preguntas. No quiero que termine lastimada o peor por tratar de ayudar a su hijo». Mariana lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había una firmeza de acero que no admitía discusión. «Señor Guerrero, tengo 72 años, he vivido una vida plena, pero mi hijo tiene 32 años y está encerrado en el infierno por crímenes que no cometió. Si puedo hacer algo, cualquier cosa, para ayudarlo, lo haré sin importar los riesgos. Un hijo vale más que la vida de la madre que lo trajo al mundo. Esa es una verdad que cualquier madre entiende». Tomás asintió lentamente, impresionado por la fortaleza de aquella anciana que tenía enfrente. «Está bien», dijo,
Trabajaremos juntos. Usted investiga discretamente, reúne información y yo trabajaré en preparar los documentos legales para la moción. Pero prométame que tendrá cuidado. Prométame que si siente que está en peligro, se detendrá inmediatamente. Se lo prometo, mintió Mariana, porque ambos sabían que ella no se detendría aunque le pusieran una pistola en la cabeza. Durante los siguientes 3 meses, Mariana se convirtió en detective. Comenzó visitando el edificio de oficinas donde Roberto había trabajado 6 años atrás. Muchas cosas habían cambiado, pero la empresa de contabilidad en el 3er piso todavía existía. Mariana entró con el pretexto de ser una anciana confundida, buscando información sobre su pensión, y mientras el recepcionista trataba de explicarle que estaba en el lugar equivocado, ella observaba, escuchaba, memorizaba caras y nombres. Regresó varias veces, siempre con diferentes pretextos, hasta que un día reconoció a una mujer de unos 45 años, que según las fotografías del anuario de empleados que había logrado ver, había trabajado en el departamento de contabilidad durante más de 15 años. Se llamaba Patricia Morales. Mariana la siguió discretamente cuando salió a almorzar y la abordó en un pequeño restaurante. «Disculpe», dijo Mariana, acercándose tímidamente. «¿Usted es Patricia Morales?» La mujer la miró con desconfianza. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Mariana Solís. Soy la madre de Roberto Solís. Él trabajó en su edificio hace varios años». El rostro de Patricia se transformó, pasando de la desconfianza a una mezcla de sorpresa y compasión. Roberto murmuró. «Sí, lo recuerdo. Fue una tragedia terrible lo que pasó. Era un buen hombre. Nunca hubiera imaginado que...» «Él no lo hizo», interrumpió Mariana con firmeza. «Señora Morales, mi hijo es inocente. Confesó crímenes que no cometió porque estaba tratando de proteger a alguien. Por favor, necesito que me ayude». ¿Recuerda a una mujer llamada Elena que trabajaba en contabilidad en esa época? ¿Una mujer con la que Roberto tenía una relación? Patricia frunció el ceño, pensando intensamente. «Elena», repitió el nombre lentamente, buscando en su memoria. Sí hubo una Elena. Elena Ramírez. Trabajó con nosotros durante unos 8 meses, más o menos. Era nueva. Había llegado de otro departamento. Recuerdo que ella y Roberto se hicieron amigos, pasaban tiempo juntos durante el almuerzo. Pero ella renunció de repente. Creo que fue justo antes o justo después de que arrestaran a Roberto. Nunca la volvimos a ver. El corazón de Mariana latía tan rápido que pensó que se desmayaría allí mismo en medio del restaurante. ¿Recuerda algo más sobre ella? ¿Dónde vivía? ¿Si tenía familia? Patricia sacudió la cabeza. «Lo siento, no éramos cercanas. Era muy reservada, no hablaba mucho de su vida personal. Pero espere, recuerdo que una vez mencionó que vivía en la colonia Santa Elena, porque yo también vivía allí en esa época y comentamos sobre el tráfico en esa área. Pero eso fue hace 6 años. ¿Quién sabe si sigue allí? ¿Recuerda algo sobre un hermano?», presionó Mariana. Patricia pensó durante un largo momento. Ahora que lo menciona, sí, hubo un día en que Elena llegó al trabajo muy alterada. Nos dijo que su hermano había tenido problemas, que estaba preocupada por él, pero no dio detalles. Todos asumimos problemas familiares normales. Nadie preguntó más. ¿Por qué? ¿Tiene esto algo que ver con lo que le pasó a Roberto? Mariana tomó las manos de Patricia entre las suyas. «Señora Morales, le voy a contar algo que podría parecer increíble, pero cada palabra es verdad». Y allí, en aquel pequeño restaurante, Mariana le contó toda la historia a Patricia. Le habló de la confesión falsa, de la manipulación, del verdadero asesino que seguía libre. Cuando terminó, Patricia tenía lágrimas en los ojos. «Dios mío», susurró. «Pobre Roberto. Siempre pensé que había algo extraño en todo ese asunto». Roberto era uno de los hombres más gentiles que había conocido. Cuando arrestaron a alguien, todos en la oficina estábamos en shock.
Simplemente no encajaba con el Roberto que conocíamos. ¿Estaría dispuesta a dar un testimonio oficial?, preguntó Mariana. ¿Estaría dispuesta a declarar que Roberto y Elena tenían una relación, que ella existió realmente? Patricia asintió sin dudar. Sí, absolutamente. Si hay alguna posibilidad de que esto ayude a corregir una injusticia, lo haré. Le daré el nombre de otros colegas que también recuerdan a Elena. Tenemos que hacer lo correcto. Esa fue la primera victoria de Mariana, pero no la última. Con la información que Patricia le proporcionó, logró localizar a 3 personas más que habían trabajado con Roberto y Elena. Todos estuvieron dispuestos a dar testimonio. Todos recordaban la relación entre Roberto y Elena. Todos confirmaban que Elena había desaparecido abruptamente alrededor del tiempo del arresto de Roberto. Mariana le llevó toda esta información a Tomás Guerrero, quien comenzó a trabajar febrilmente en la moción de habeas corpus. También contrató a un investigador privado para que tratara de localizar a Elena Ramírez. El investigador descubrió que Elena había liquidado su cuenta bancaria 2 días después del arresto de Roberto y que no había ningún registro de ella usando su identificación oficial desde entonces. Era como si se hubiera evaporado, pero el investigador también descubrió algo más. En los registros policiales había una mención de un tal Mauricio Ramírez que había sido investigado brevemente en conexión con el caso de la joyería, pero que había sido descartado como sospechoso después de que Roberto confesara. Mauricio también había desaparecido del radar, sin registros oficiales de empleo, sin dirección conocida, sin nada. Esto es bueno y malo, le explicó Tomás a Mariana. Es bueno porque prueba que Elena y Mauricio existieron realmente y que Mauricio estuvo bajo investigación por el mismo crimen. Es malo porque sin localizarlos, todo sigue siendo circunstancial. Necesitamos algo más concreto. Mariana no se dio por vencida. Comenzó a visitar la colonia Santa Elena, haciendo preguntas discretas, mostrando fotografías borrosas de Elena que había conseguido del anuario de la empresa. La mayoría de la gente no recordaba nada, pero finalmente, después de semanas de búsqueda infructuosa, encontró a una anciana que había sido dueña de una pequeña tienda de abarrotes en el vecindario. Elena Ramírez, dijo la anciana, estudiando la fotografía. Sí, la recuerdo. Vivía con su madre y su hermano en una casa al final de la calle, pero se mudaron hace años, justo después de que el hermano metiera en problemas. Hubo rumores de que estaba metido con malas compañías, ya sabes, las pandillas. La madre estaba aterrorizada. Un día, simplemente se fueron, dejaron la casa abandonada. Nunca supimos a dónde fueron. ¿La casa todavía está ahí?, preguntó Mariana. Sí, pero está vacía y cerrada. Nadie la ha ocupado desde entonces. Dicen que las pandillas la usan a veces como punto de encuentro, así que la gente se mantiene alejada. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Seguía pensando en aquella casa abandonada. Algo en su instinto le decía que había respuestas allí, que necesitaba ver ese lugar. Era peligroso, era probablemente una tontería, pero ella había prometido que haría todo lo necesario para ayudar a su hijo. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que amaneciera completamente, Mariana tomó un taxi hasta la colonia Santa Elena. Le pidió al conductor que la dejara a 2 cuadras de la dirección que la anciana de la tienda le había dado. Caminó lentamente por la calle silenciosa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La casa estaba al final de un callejón sin salida, oculta parcialmente por un árbol grande que había crecido salvajemente sin cuidado durante años. Era una construcción modesta de 2 pisos, con la pintura descascarándose y las ventanas rotas o tapiadas. El pequeño jardín frontal estaba completamente invadido por maleza que llegaba hasta la cintura. Mariana miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estaba observando. Luego caminó hacia la puerta principal. Estaba cerrada con un candado oxidado,
pero cuando empujó suavemente, descubrió que el marco de la puerta estaba tan deteriorado que se movía. Con un poco de esfuerzo, logró crear un espacio lo suficientemente grande como para deslizarse dentro. El interior de la casa olía a humedad y abandono. Había basura esparcida por el suelo, grafitis en las paredes, evidencia de que personas habían usado el lugar como refugio temporal a lo largo de los años. Mariana caminó cuidadosamente por las habitaciones de la planta baja, encontrando solo destrucción y vacío. Subió las escaleras crujientes hasta el segundo piso. Había 3 habitaciones allí, 2 dormitorios pequeños y un baño. En la primera habitación no había nada más que un colchón viejo y manchado en el suelo. Pero en la segunda habitación, Mariana encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. En una esquina, parcialmente oculta debajo de tablas sueltas del suelo, había una caja de metal oxidada. Mariana se arrodilló con dificultad, sus rodillas protestando, y levantó las tablas. La caja estaba cerrada, pero no con llave. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había documentos, fotografías y una libreta. Mariana sacó la libreta primero y comenzó a hojearla. Era un diario, escrito con una letra femenina y nerviosa. En la primera página, en la parte superior, estaba escrito: Diario de Elena Ramírez. Mariana sintió que se mareaba. Había encontrado algo imposible, algo increíble. Comenzó a leer, pasando las páginas rápidamente, buscando cualquier mención de Roberto. Y allí, a mitad del diario, encontró lo que buscaba. 15 de marzo. Le pedí a Roberto que hiciera lo impensable hoy. Le pedí que sacrificara su vida por mi hermano. Sé que es egoísta, sé que es cruel, pero no veo otra opción. Mauricio es mi sangre. No puedo dejarlo morir. Roberto dice que me ama, así que si verdaderamente me ama, hará esto por mí. Odio manipularlo así, pero estoy desesperada. No hay otra salida. Más adelante, otra entrada. 20 de marzo. Roberto aceptó. No puedo creer que realmente aceptó confesar los crímenes de Mauricio. Me siento aliviada pero también culpable. Le prometí que lo apoyaría, que conseguiría abogados, que haría todo para sacarlo pronto. Pero mamá dice que tenemos que desaparecer, que si la policía investiga demasiado, podrían descubrir la conexión con Mauricio. Dice que tenemos que dejar a Roberto atrás. No sé si puedo hacer eso. Pero mamá tiene razón. Tenemos que proteger a Mauricio a toda costa. Y la última entrada relacionada con Roberto. 2 de abril. Roberto fue arrestado hoy. Lo vi en las noticias. Se veía asustado. Mamá ya empacó todas nuestras cosas. Nos vamos mañana a primera hora. Guatemala primero, luego tal vez México. Mauricio dice que tiene contactos allá. Traté de llamar a Roberto a la cárcel, pero no pude. Tal vez es mejor así. Tal vez es mejor dejarlo creer que lo amé, que algún día volveré por él. Será más fácil para él soportar la prisión si tiene esperanza. El amor es complicado. A veces hacer daño a alguien es la única forma de salvar a otro alguien. Me convenceré de que esto estaba bien. Con el tiempo, tengo que hacerlo. Mariana cerró el diario, lágrimas de rabia y triunfo mezcladas corriendo por sus mejillas. Esto era evidencia real y concreta de la manipulación, de la mentira, de la inocencia de Roberto. Guardó el diario en su bolso junto con los documentos y fotografías de la caja, luego salió de la casa tan rápido como sus piernas ancianas le permitieron. Fue directamente a la oficina de Tomás Guerrero. Cuando le mostró el diario, el joven abogado no podía creer lo que estaba viendo. Señora Solís, esto es increíble, dijo, hojeando las páginas con manos temblorosas. Esto cambia todo. Con este diario podemos demostrar premeditación en la manipulación. Podemos demostrar que la confesión de Roberto fue obtenida bajo engaño. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Entonces, ¿podemos sacar a mi hijo de prisión?, preguntó Mariana, apenas atreviéndose a esperar. Tomás le lanzó una mirada cautelosa. No será inmediato. Tenemos que presentar la moción.
Tiene que haber audiencias. El juez tiene que revisar toda la evidencia. El sistema legal se mueve lentamente. Pero sí, con esto tenemos una oportunidad real de revertir la condena de Roberto. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones para Mariana. Tomás presentó la moción de habeas corpus, argumentando que la confesión de Roberto había sido obtenida mediante manipulación emocional y engaño. Adjuntó el diario de Elena como evidencia, junto con los testimonios de los ex colegas de trabajo y la evidencia de que Elena y Mauricio habían desaparecido sospechosamente justo después del arresto de Roberto. La fiscalía luchó contra la moción con todas sus fuerzas. Argumentaron que el diario podría ser falso, que no había forma de verificar su autenticidad sin encontrar a Elena para que lo autenticara. Argumentaron que Roberto había tenido múltiples oportunidades durante el juicio original para retractarse de su confesión, y no lo había hecho. Argumentaron que liberar a un hombre condenado por asesinato sentaría un precedente peligroso. Pero Tomás no se rindió. Contrató a un experto en grafología que analizó la escritura del diario y la comparó con muestras de escritura de Elena de sus registros de empleo. El experto confirmó con un 92% de certeza que la misma persona había escrito ambas muestras. Presentó testimonios de psicólogos explicando cómo las víctimas de manipulación emocional a menudo permanecen en silencio debido a vergüenza y culpa. Construyó un caso tan sólido que incluso los fiscales más duros comenzaron a tener dudas. Finalmente, después de 8 meses de batallas legales, el juez ordenó una audiencia especial para revisar el caso completo. Mariana asistió a cada sesión, sentada en la primera fila de la sala del tribunal, su presencia silenciosa pero poderosa, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. En la audiencia final, Roberto fue traído desde el Secot para testificar. Mariana casi no lo reconoció cuando lo vieron entrar escoltado por guardias. Había perdido aún más peso, si eso era posible, y se movía como un fantasma. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su madre a través de la sala del tribunal, algo cambió en su expresión. Por primera vez en 5 años, Mariana vio un destello de esperanza en los ojos de su hijo. Roberto tomó el estrado y con voz temblorosa pero cada vez más firme a medida que hablaba, contó toda la historia. Habló de su amor por Elena, de la manipulación, de la confesión falsa, de los 5 años de infierno en el Secot. No se guardó nada. Se expuso completamente, admitiendo su estupidez, su ingenuidad, su desesperación. Cuando terminó de hablar, había un silencio absoluto en la sala del tribunal. Incluso los fiscales más endurecidos parecían conmovidos. El juez, un hombre de unos 60 años con una larga carrera en el sistema judicial, se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. En mis 30 años como juez, he visto muchos casos, dijo finalmente. He visto culpables proclamar su inocencia y he visto inocentes confesar crímenes que no cometieron. Este caso es uno de los más complejos y tristes que he tenido que juzgar. La evidencia presentada por la defensa es convincente. El diario de la señorita Ramírez, si es auténtico como sugiere el análisis grafológico, muestra una manipulación premeditada y cruel de un hombre joven y enamorado. Los testimonios de los colegas de trabajo confirman la existencia de la relación y la súbita desaparición de la señorita Ramírez. La falta de antecedentes penales del señor Solís antes de este incidente también es notable. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Roberto. Sin embargo, señor Solís, usted confesó voluntariamente estos crímenes, firmó documentos legales, testificó en su propio juicio. El hecho de que haya sido manipulado no cambia completamente la realidad de que su confesión complicó gravemente la investigación y posiblemente permitió que el verdadero culpable escapara de la justicia. Estas son consideraciones serias. Mariana sintió que su corazón se hundía.
Después de todo esto, después de toda la lucha, ¿el juez todavía iba a mantener la condena? Dicho esto, continuó el juez, la justicia no solo se trata de castigar el crimen, también se trata de corregir las injusticias cuando son reveladas. Después de revisar toda la evidencia, he llegado a la conclusión de que existe una duda razonable significativa sobre la culpabilidad del señor Solís en los crímenes por los que fue condenado. Por lo tanto, estoy revocando la condena y ordenando su liberación inmediata. El señor Solís será liberado bajo supervisión mientras se reabre la investigación para localizar a los verdaderos perpetradores de estos crímenes. La sala del tribunal explotó en murmullos. Mariana sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Había escuchado correctamente. Liberación inmediata. ¿Su hijo iba a salir libre? Roberto se derrumbó en el estrado, llorando abiertamente, años de sufrimiento contenido finalmente, liberándose en un torrente de lágrimas. Los guardias se apresuraron a sostenerlo antes de que se cayera al suelo. El juez golpeó su mazo una última vez. Señor Solís, usted ha perdido 5 años de su vida debido a una terrible manipulación y a las fallas de un sistema que debería haberlo protegido. No puedo devolverle esos años, pero puedo asegurarme de que no pierda ni un día más. Es libre de irse. Que Dios lo bendiga a usted y a su valiente madre. Los siguientes minutos fueron un caos de emociones. Tomás abrazaba a Mariana, periodistas gritaban preguntas, los guardias trataban de mantener el orden. Pero Mariana solo tenía ojos para Roberto, que estaba siendo liberado de sus grilletes por última vez. Cuando finalmente pudo acercarse a él, cuando finalmente pudo envolver sus brazos alrededor de su hijo sin un vidrio blindado entre ellos, Mariana sintió que su corazón se llenaba con una alegría tan intensa que era casi dolorosa. «Estoy aquí», mi amor susurró contra el hombro de Roberto, sintiendo su cuerpo delgado y frágil temblando contra el suyo. «Estoy aquí y nunca, nunca te voy a dejar ir». «Gracias, mamá», sollozó Roberto. «Gracias por creer en mí. Gracias por luchar por mí. Gracias por no rendirte nunca». «Eso es lo que hacen las madres», respondió Mariana, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. «Amamos sin condiciones, luchamos sin descanso y nunca, nunca abandonamos a nuestros hijos. Nunca». La salida del tribunal fue un circo mediático. Reporteros de todos los periódicos y canales de televisión querían entrevistarlos, querían saber los detalles de la historia que había cautivado a todo el país. Pero Tomás los protegió, abriéndoles paso entre la multitud hasta llegar a su auto. Durante el viaje de regreso a la casa de Mariana, Roberto miraba por la ventana con ojos que parecían estar viendo el mundo por primera vez. 5 años encerrado en una celda de concreto lo habían hecho olvidar cuán hermoso podía ser algo tan simple como ver árboles, edificios, personas caminando libremente por las calles. «Es tan grande», murmuró, tocando el vidrio de la ventana. «El mundo es tan grande. Olvidé cuán grande era». Cuando llegaron a la casa, Roberto se detuvo en la entrada, mirando la modesta construcción donde había crecido. Mariana lo tomó de la mano y lo guió hacia adentro. Lo llevó directamente a su antigua habitación, que había mantenido exactamente como él la había dejado. Roberto entró lentamente, tocando cada objeto como si fuera un tesoro invaluable. El escritorio donde había hecho tarea, los estantes con sus libros favoritos, la cama donde había dormido durante su infancia y adolescencia. Se sentó en la cama y la probó, hundiendo su cuerpo en el colchón suave. «Es tan suave», dijo con asombro. En el secot, el colchón era una pieza delgada de espuma sobre una tabla de concreto. Esto es como dormir en una nube. Mariana se sentó junto a él y lo abrazó, meciendo a su hijo de 32 años como lo había mecido cuando era bebé. «Ahora vas a poder dormir bien cada noche», le prometió. «Ahora vas a poder vivir la vida que te robaron. Vas a poder ser feliz de nuevo». Roberto sacudió la cabeza lentamente. «No sé si puedo volver a ser feliz, mamá.
El Secot me cambió. Vi cosas allí dentro que ningún ser humano debería ver. Hice cosas, soporté cosas que me marcaron el alma de formas que tal vez nunca sanen. No soy el mismo Roberto que conocías. Mariana lo apartó suavemente y lo miró directamente a los ojos. Tienes razón, no eres el mismo Roberto. Eres más fuerte, has sobrevivido a un infierno que hubiera destruido a hombres más débiles. Has pagado un precio terrible por un acto de amor mal dirigido. Pero el núcleo de quién eres, el hombre bueno y noble que te crié para ser, ese hombre todavía está ahí dentro. Solo necesita tiempo para sanar, para recordar cómo es vivir sin miedo, sin dolor. Y yo voy a estar aquí contigo cada paso del camino, ayudándote a encontrar el camino de vuelta a ti mismo. Roberto se abrazó a su madre y lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por los 5 años perdidos, por la juventud robada, por la inocencia destruida. Pero también lloró de alivio, de gratitud, de esperanza renacida. Los siguientes meses fueron difíciles para Roberto. Sufría de pesadillas constantes, despertando en medio de la noche gritando, convencido de que todavía estaba en su celda del Secot. Le daba miedo salir de la casa. Le daba miedo estar en espacios abiertos después de años de confinamiento. Los ruidos fuertes lo hacían sobresaltarse violentamente. Había desarrollado una ansiedad crónica que requería terapia y medicación. Pero poco a poco, con el amor incondicional de Mariana y la ayuda de profesionales de salud mental, Roberto comenzó a sanar. Comenzó a caminar por el vecindario, primero solo hasta la esquina, luego más lejos cada día. Comenzó a leer de nuevo, redescubriendo su amor por los libros que había tenido que abandonar en prisión. Comenzó a hablar con otras personas, reconstruyendo lentamente sus habilidades sociales que se habían atrofiado durante años de aislamiento. Un año después de su liberación, Roberto consiguió su primer trabajo desde su arresto. Era un puesto modesto en un pequeño almacén, clasificando inventario y haciendo entregas. Pero para él era un triunfo monumental. Estaba contribuyendo de nuevo a la sociedad, estaba ganando su propio dinero honestamente, estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. Durante todo este tiempo, la policía continuó buscando a Elena y Mauricio Ramírez, pero sin éxito. Habían desaparecido completamente, probablemente viviendo bajo identidades falsas en algún país de Centroamérica o México. Los verdaderos asesinos de aquella joyería seguían libres, una injusticia que pesaba sobre Roberto como una nube oscura. Pero una tarde, casi 2 años después de su liberación, Roberto recibió una llamada inesperada. Era un detective de la policía. «Señor Solís, tenemos noticias», dijo el detective. «Encontramos a Mauricio Ramírez. Fue arrestado en Tijuana, México, durante una redada contra una célula de traficantes de drogas. Cuando corrieron sus huellas dactilares en el sistema internacional, surgió la conexión con el caso antiguo de la joyería. Está siendo extraditado a El Salvador, como hablamos. Va a enfrentar juicio por los asesinatos que realmente cometió». Roberto sintió una mezcla de emociones: alivio, justicia vindicada, pero también una extraña tristeza. El arresto de Mauricio no le devolvería los 5 años que había perdido. No borraría las pesadillas ni curaría las cicatrices mentales, pero al menos significaba que la verdad finalmente había prevalecido completamente. ¿Y Elena?, preguntó Roberto. ¿También la encontraron? «Todavía la estamos buscando», respondió el detective. «Pero con Mauricio bajo custodia, es solo cuestión de tiempo. No puede esconderse para siempre». Cuando Roberto le contó las noticias a Mariana, ella lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza por todo lo que su hijo había perdido. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «¿Sientes rabia, deseos de venganza?» Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Hace 1 año, tal vez hubiera sentido rabia, pero el tiempo que he pasado sanando me ha enseñado algo importante. La rabia solo envenena al que la siente. Mauricio va a pagar por sus crímenes ahora.
Esa es la justicia que el sistema puede proporcionar. Pero la verdadera justicia, la sanación real, viene de dentro. Viene de elegir no permitir que la amargura destruya lo que queda de tu vida. Comes de elegir perdonar, no porque las personas que te lastimaron lo merezcan, sino porque tú mereces la paz. Mariana miró a su hijo con orgullo infinito. El hombre que tenía frente a ella había soportado un infierno que hubiera destruido a muchos otros, pero había emergido del otro lado con sabiduría y compasión intactas. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo, «tan increíblemente orgullosa del hombre en que te has convertido a pesar de todo lo que te hicieron». 3 años después de la liberación de Roberto, Mariana celebraba su 76º cumpleaños. Roberto organizó una pequeña fiesta en la casa, invitando a los pocos familiares que habían vuelto a acercarse después de que la verdad saliera a la luz, junto con Tomás Guerrero, quien se había convertido en un amigo cercano de la familia. Mientras cortaban el pastel, Roberto levantó su copa de jugo y propuso un brindis. «Quiero agradecer a la mujer más valiente, más fuerte, más amorosa que he conocido», dijo, mirando directamente a Mariana. «Mi madre nunca se rindió conmigo, incluso cuando el mundo entero me había condenado. Luchó por mí cuando yo ya no podía luchar por mí mismo. Arriesgó su vida buscando la verdad. Me salvó de una condena eterna, no solo físicamente, sino espiritualmente. Mamá, todo lo bueno que hay en mí viene de ti. Todo lo que he logrado reconstruir es gracias a tu amor incondicional. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Todos en la habitación aplaudieron, muchos secándose las lágrimas. Mariana se puso de pie y abrazó a su hijo, ese hijo que había traído al mundo 37 años atrás, que había criado con tanto amor, que había perdido y recuperado contra todas las probabilidades. «El amor de una madre no conoce límites», dijo Mariana. «No conoce condiciones. Sobrevive a la distancia, al tiempo, a la adversidad. Mi amor por ti me dio la fuerza para hacer lo imposible. Y haría todo de nuevo, 1000 veces de nuevo. Porque eres mi hijo y no hay nada que no haría por ti». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Roberto y Mariana se sentaron en el pequeño patio trasero de la casa, mirando las estrellas igual como lo habían hecho cuando Roberto era niño. «¿Crees que alguna vez podré volver a confiar en alguien?», preguntó Roberto. «¿Que podré volver a enamorarme sin miedo?». Mariana tomó la mano de su hijo entre las suyas. «El amor es un riesgo. Siempre lo ha sido y siempre lo será», respondió con sabiduría. «Elena te traicionó de la manera más cruel imaginable, pero eso no significa que todas las personas sean como ella. El mundo todavía está lleno de gente buena, de amor verdadero. Tu capacidad para amar tan profundamente no era una debilidad, era tu mayor fortaleza. Solo necesitas ser más sabio en elegir a quién le das ese amor. Con el tiempo, cuando estés listo, encontrarás a alguien que merezca el tesoro que es tu corazón». Roberto sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro de una manera que no lo había hecho en años. «Gracias, mamá, por todo, por nunca rendirte, por creer en mí, por amarme incluso cuando no merecía ser amado». «Siempre mereciste ser amado», corrigió Mariana firmemente. «Nunca lo dudes. Eres digno de amor, de felicidad, de una vida plena, y ahora tienes la oportunidad de vivir esa vida. No la desperdicies mirando atrás. Mira hacia adelante, hacia todas las posibilidades que te esperan». Años después, cuando Roberto tenía 42 años y había reconstruido completamente su vida, encontró el amor de nuevo. Era una mujer llamada Sofía, una maestra de escuela primaria con un corazón gentil y una paciencia infinita para escuchar las historias de Roberto sin juzgarlo. Se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa, con Mariana en primera fila, llorando lágrimas de alegría pura. Cuando nació el primer hijo de Roberto y Sofía, un niño saludable que heredó los ojos de su padre y la sonrisa de su madre, Roberto le puso el nombre de Marcos Roberto,
en honor al padre que había perdido y a la nueva vida que había construido sobre las cenizas de la antigua. El día que Mariana cargó a su nieto por primera vez, sintió que el círculo se había completado. Todo el sufrimiento, toda la lucha, todo el dolor, había valido la pena para llegar a este momento. Su hijo estaba vivo, libre, amado y feliz. Tenía una familia propia, había superado lo imposible y había encontrado el camino de regreso a la luz. Abuela, dijo Roberto, usando ese título por primera vez, quiero que Marcos crezca conociendo tu historia. Quiero que sepa de la mujer que nunca se rindió, que luchó contra un sistema entero, que arriesgó todo por amor. Quiero que crezca sabiendo que el amor verdadero existe y que se parece exactamente a ti. Mariana besó la frente de su nieto y luego la de su hijo. El amor verdadero no es perfecto, dijo suavemente. Es fuerte, es resistente, es feroz cuando necesita ser feroz y gentil cuando necesita ser gentil. Es elegir a alguien una y otra vez, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Eso es lo que quiero que Marcos aprenda. Eso es el legado que quiero dejar. Mariana Solís vivió hasta los 87 años, tiempo suficiente para ver a Roberto convertirse en un hombre exitoso con una carrera estable como administrador de una pequeña empresa, ver a Marcos crecer hasta convertirse en un niño brillante y amoroso, e incluso conocer a su segunda nieta, una niña llamada Elena Mariana, un nombre que Roberto eligió para reclamar el poder sobre un nombre que una vez había representado traición, transformándolo en un símbolo de redención y perdón. El día que Mariana murió, murió pacíficamente en su cama, rodeada por su familia. Sus últimas palabras fueron para Roberto. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, tan orgullosa del hombre que eres, de la vida que has construido. Ahora puedo descansar sabiendo que estás bien, que eres feliz. Te amaré por toda la eternidad. En su funeral, Roberto habló ante una iglesia llena de personas cuyas vidas Mariana había tocado de una manera u otra. Mi madre me enseñó que el amor es el poder más grande del universo, dijo, más fuerte que el odio, más fuerte que la injusticia, más fuerte que cualquier muro de prisión. Su amor me salvó cuando estaba perdido en la oscuridad. Su amor me dio la fuerza para sobrevivir 5 años en el infierno. Su amor me devolvió a la vida. Y aunque ella ya no está físicamente con nosotros, su amor continúa viviendo en mí, en mis hijos, en todos los que tuvimos la bendición de conocerla. Ese es su verdadero legado. El amor que plantó en nuestros corazones continuará creciendo y multiplicándose por generaciones. La historia de Mariana y Roberto se volvió conocida en todo El Salvador. Periodistas escribieron artículos sobre el caso. Un documentalista hizo una película sobre la anciana que había desafiado al sistema para salvar a su hijo. Universidades invitaron a Roberto a dar charlas sobre justicia, perdón y resiliencia. Pero para Roberto, la verdadera historia no era sobre titulares o fama. Era sobre una madre anciana que había amado tan ferozmente que había movido montañas. Era sobre el poder transformador del amor incondicional. Era sobre nunca rendirse, nunca perder la fe, nunca dejar de luchar por aquellos que amas. Décadas después, cuando Roberto era ya un anciano y sus propios hijos le preguntaban sobre su abuela, él les contaba la historia una y otra vez, nunca cansándose de recordar a la mujer extraordinaria que le había dado la vida 2 veces, una vez cuando nació y otra vez cuando lo salvó del secot. Ella me enseñó que no importa cuán oscura se ponga la noche, siempre hay esperanza mientras haya alguien que te ame, les decía a sus nietos. Me enseñó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Me enseñó que un corazón determinado puede lograr lo imposible. Esas son las lecciones que quiero que lleven con ustedes por el resto de sus vidas. Y así, la historia de Mariana Solís, la anciana que visitó a su hijo en la prisión más terrible del mundo y descubrió una verdad que lo cambiaría todo, se convirtió en más que una historia.
se convirtió en un testimonio del poder del amor maternal, un recordatorio de que la justicia a veces llega tarde, pero eventualmente llega, y una inspiración para todos aquellos que enfrentan sus propias batallas imposibles. Porque al final, lo que Mariana demostró es que no hay fortaleza más impenetrable que el amor de una madre, no hay sistema más fuerte que la determinación de una madre luchando por su hijo, y no hay victoria más dulce que la de recuperar lo que creías perdido para siempre. Si esta historia te llegó al corazón tanto como a nosotros al compartirla, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias reales que te harán creer en el poder del amor y la familia. Y no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde descubrirás otra historia igual de conmovedora que te recordará por qué nunca debemos perder la esperanza, sin importar cuán oscura parezca la situación. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa.